Ok, Lejaim, Lejaim. Baruch atah Adonai Chaim, leolam shakol Libraja. nהיה bidvaro. Amén. Amén, amén. Ok, Good Hoidesh. Jodesh Reshvan, estamos ahí ya. Joder, esto. Técnicamente es 30 de Tishrei, pero Jodesh Reshvan. Que una vez el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, estaba involucrado en tratar de hacer las paces entre dos personas. Y incluso le estaba tomando tanto tiempo que le causó Bitul Torah. O sea, técnicamente estaba estudiando menos de lo que típicamente estudiaba. Y un señor le preguntó, dice, mira, claro que traer paz entre un hombre y su amigo, entre dos personas, o entre un esposo y su esposa, es de las cosas más importantes que hay, como dice la Mishnah, que uno come de sus frutos en este mundo y en el mundo venidero. Pero también, al final de esa Mishnah, que la leemos todos los días, que está al final de Birkot HaShahar, que dice las cosas que Betalmud Ojel Torah Keneged Perotejem. Kulam. Ah, ya te sabes el cuento, exacto. Al final dice Betalmud Torah que Hulam. El estudio de Torah es equiparable a todos. Entonces, mira, no puedes, o creo yo respetuosamente que no puedes nulificar tu estudio de Torah para enfocarte tanto en hacer las paces entre dos personas. Y le respondió el Alter Rebbe lo siguiente. Dice, no estás leyendo bien la Mishnah. La Mishnah dice, Elu de Barim, etcétera, etcétera. Y al final dice, Vehavat Shalom ben Adam la Javero, ubenish le Talmud Torah que neget kulam. Meaning, que estas tres cosas, el hacer las paces entre dos personas, o el hacer las paces entre un esposo y su esposa, o el estudio de Torah, que neget kulam, pesan lo mismo que cualquier otra mitzvah. Tú estás leyendo solo Talmud Torah que neget kulam, pero no, es el que trae las paces entre uno y otro, el que trae las paces entre esposo y esposa, y Talmud Torah que neget kulam. Entonces, claro que sí puedo seguir involucrado en hacer las paces entre dos personas. Vamos a ver cómo esto es muy relevante para lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de la Torre de Babel, vamos a explorar esta historia. Este shiur está parcialmente basado en un shiur que hicimos, creo que en el 2017. La mayoría de ustedes no estaban ahí, pero puede ser que Brian, Salo seguro estaba. Pero si yo no me acordaba, tú tampoco te acuerdas, ¿verdad, Salo? Entonces, vamos a explorar la historia de la Torre de Babel. Primero leer la historia, son solo 9 psukim. Ver qué dice Rashi, ver qué dicen varios comentaristas, hasta ver cómo lo explica el Alter Rebbe. Y ahí va a tener un hidush, una innovación muy, muy, muy valiosa y creo que muy pertinente para el momento histórico en el que estamos ahorita. Entonces, en Bereshit, o sea, en el libro de Bereshit para Shat Noach, capítulo 11, los psukim 1 al 9 traen la historia de la Torre de Babel. Esa es toda la historia y la Torre de Babel está contenida ahí. Y entonces dice que ahorita toda la tierra tenía uno solo lenguaje, una sola forma de hablar. ¿Y cuál era la forma de hablar o el lenguaje? Era la Lashon HaKodesh, el idioma sagrado, que es hebreo técnicamente, pero hoy en día lo que se conoce como hebreo es distinto de la Lashon HaKodesh, porque tiene muchas palabras modernas. Y sucedió cuando viajaron hacia el este y encontraron el valle de Shinar. Había un valle donde estaba Babel, Babel era famosamente un valle, y se asentaron ahí las personas. Recuerden que esto, bueno, esto es un tiempo después, años después de del diluvio. Y uno le dijo al otro, vamos, busquemos unos ladrillos y vamos a meterlos en el fuego para que se endurezcan, porque para ellos los ladrillos eran piedras, porque no habían piedras en Babel. En Babel no hay piedras, por eso en Babel se construía con ladrillos. Y dijeron, vamos ahora a construirnos una ciudad y vamos a construir una torre, que el tope de la torre llegue a los cielos. Em, y vamos a hacernos un nombre. Benacela Nushem. Vamos a hacernos un nombre. Penna Futsal Penecolares. Para que no vayamos a ser esparcidos por toda la tierra. Eso dijeron. Ese era el plan. Se pusieron de acuerdo y eso hicieron. Y después dice Vayere de Hashem. Y Hashem bajó a ver qué es lo que estaban haciendo con esta ciudad y con esta torre. Y qué es lo que estaban construyendo. Y dijo Hashem. Hein Am Echad Besafá Echad Lijulam. Aquí hay un solo pueblo con un solo idioma, un solo lenguaje.
Vesea Gilam la Azot, y esto es lo que están haciendo, un solo pueblo con un solo idioma, y esto es lo que están haciendo con su tiempo y con su fuerza. Y acaso no voy a impedirles que hagan lo que están planeando hacer? Y entonces fueron y descendieron, dice en plural, fueron Hashem y su Beit Din, descendieron al mundo y confundieron su lenguaje. Cambiaron los lenguajes, los 70 idiomas salieron de la historia de la Torre de Babel, para que uno no entendiera al otro. Entonces este le pedía, pásame el ladrillo y le daba un martillo, pásame el martillo y le daba un ladrillo. Dice que se ponían bravos y se empezaron a matar unos a otros. Y bueno, de ahí se esparcieron todos. Hashem los esparció de ahí por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad, dejaron de construir la Torre de Babel. Por eso Hashem llamó el lugar Babel. ¿Por qué se llama el lugar Babel? Kisham Balal Hashem Sefat Kolares, porque ahí Hashem confundió el idioma de toda la tierra. Babel viene de Balal, así lo dice literal la Torá. Y de ahí los esparció por toda la tierra. Esos son los 9 psukim. That's it. That's the story de la Torre de Babel. Ahora, Rashi, no voy a leer todos los Rashis, pero algunas cosas que valen la pena eh, resaltar de lo que dice Rashi en estos 9 psukim. Una es que hablando de, bueno, ¿por qué estaban haciendo esta torre? Rashi trae varias opiniones. Dice, bueno, no es justo que Hashem tenga para sí mismo los cielos. Vamos a subir y vamos a hacer la guerra con él. Y también lo queremos el cielo para nosotros. Otra explicación dice que en verdad dice cada 1656 años el cielo se abre y hay un mabul y hay un diluvio. Vamos a hacer una torre que aguante el cielo para que no haya otro diluvio. ¿No? Porque el primer diluvio fue en el año, según esto, 1656 desde la creación. Y dijeron, mira, tenemos que estar preparados para el próximo diluvio. Vamos a hacer esta torre. Eso es lo que trae Rashi. Interesante que la palabra Safá Ejad, que significa un idioma, es la misma gematria de Lashon HaKodesh, del idioma sagrado que dijimos es hebreo. Entonces, eso es un Rashi que vale la pena mencionar. Em, Let me find the next one, porque tengo todos aquí, pero no los quiero leer todos. Ok, dice que al final ellos tenían miedo que Hashem los iba a esparcir por el mundo y eso fue lo que les pasó. Y eso fue lo que Hashem hizo con ellos. Dice Rashi en el Pasuk 8, en el Pasuk 9, que es uno de los que quería llegar, dice que cuando los esparció por todo el mundo, dice, esto nos enseña en base a una Mishnah en Sanhedrin que la generación de la Torre de Babel no tiene una porción en Olam Abba, no tiene una porción en el mundo venidero. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cuál pecado fue peor? ¿El pecado de la generación del diluvio, previo al diluvio? ¿O el pecado de la generación de la Torre de Babel? Which one was worse? ¿Cuál fue peor? Por un lado, los de la Torre de Babel querían ir en contra de Hashem. Los del diluvio no querían ir en contra de Hashem. Eh, los que no fueron en contra de Hashem fueron ahogados. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que los que sí fueron en contra de Hashem, que son los de la Torre de Babel, no les pasó nada, no se murieron? Dice, eso es porque la generación del diluvio eran ladrones y había mucha pelea y por eso fueron destruidos. Pero los de la generación de la Torre de Babel se portaban bien y eran amigos y trabajaron juntos, eran un pueblo con un idioma. Y de aquí vemos que la discordia es mala o negativa y la paz es muy grande. Entonces Rashi básicamente está diciendo, mira, esta gente estaba desafiando a Hashem y tratando de protegerse de otro diluvio y Hashem los castigó y por ir en contra de él les quitó el Olam Abba. That's it. Pero uno se puede preguntar, ¿cuál es el pecado grande o el error de Dora Flagá? Que Hashem dijo, ¿qué? ¿Se están juntando a armar una torre? ¿Los tienen todos juntos y eso es lo que van a hacer? What was the big deal? ¿Por qué? ¿Por qué Hashem estaba tan molesto que tuvo que intervenir? Por decir así. Dice, no, 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 esto no me lo van a hacer. Yo me voy a meter abajo y los voy a esparcir. Voy a meter la mano muy abiertamente en la historia del mundo y lo voy a cambiar. ¿Pero por qué?
¿Cuál era la gran preocupación de Hashem que él tenía? Que él no podía permitir esto. Entonces, si se entiende aquí hasta aquí, vamos a ver ahora una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 opiniones de por qué hicieron la torre y lo que le preocupaba a Hashem. Y vamos a terminar con la 12ª opinión, que es la del Alter Rebbe. Tranquilo que las 11 opiniones primeras son cortas. Igual si tienen preguntas, please interrupt. Ok, el Ralbag, un rabino que estaba en Francia en los 1300, dice que Hashem no quería que estuvieran todos viviendo juntos, porque entonces cualquier accidente, entre comillas, un terremoto, un huracán, un tornado, un tsunami, una enfermedad, un COVID, y ¡pum!, se acaba la raza humana. Entonces, ¿sabes? Hay que diversificar. No puedes invertir toda tu plata en un solo stock, porque luego viene Elon Musk y habla en tu contra y se cae el stock y se te fue toda la plata. Entonces, ellos no hicieron nada mal, pero Hashem quería preservar a la raza humana. Eso es lo que dice el Ralbag. Y un silver lining, una cosa positiva de la separación es que a veces la oposición, como sabemos muy bien, la oposición alimenta la unión del grupo. Cuando tienes gente que se te opone, tu grupo se une más. Parte de la preocupación con el fin de la guerra es eso. Con el fin de la guerra en Israel es eso. El Kli Yakar, otro comentarista que vivió en los 1600 en Praga, dice otra opinión. Dice, no, Hashem vio que estos eran Reshaim. Y cuando los Reshaim se juntan, no, 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 ahí van a salir cosas malas. ¿Y cómo sabemos que eran Reshaim? Porque dijeron, vamos a hacernos un nombre. Y eso, if all you want is make a name for yourself, y todo lo que tú quieres es hacerte un nombre, eso no son personas que son tzadikim. Cada uno va a querer tener su propia agenda o su propio propósito y van a terminar causando mal a otros. Así que mejor los disperso y se acabó. Ah, si hubieran sido tzadikim, si hubieran sido personas justas, unidos con un objetivo y una agenda común, entonces Hashem los hubiera dejado hacerlo. Eso dice el Kli Yakar. El Rabbeinu Bejaye, también a los 1300, pero desde España, nos dice que los habitantes del mundo en ese momento querían construir una metrópolis con la torre en el centro para vivir juntos siempre y si te pierdes es fácil de encontrar porque buscas la torre y la torre va a ser muy alta. Pero el problema que tuvo Hashem con esto es que él quería que los seres humanos habitaran todo el mundo. Él creó un mundo entero para que fuera habitado, no para que todos estuvieran aplastados en una sola ciudad. Y entonces, aunque ellos tenían razones bonitas para juntarse, iba en contra de lo que Hashem quería. Entonces, esta opinión también dice, no hicieron nada malo, pero iba en contra del plan de Hashem. Porque Hashem quería civilizar el mundo. Hashem quería habitar el mundo. Pru urbu melu et haaretz. Sean fructíferos, multiplíquese y llenen la tierra. Umilu et haaretz. Otra opinión que trae también Rabbeinu Bejaye, bastante distinta de la anterior, es que sí tenían algo malo. Porque ellos dijeron, queremos hacernos un nombre. ¿Y qué es lo que significa eso? Queremos alabar y servir al nombre de Hashem, pero no a Hashem, solo a su nombre. Queremos servir, ¿qué significa eso? Dice el Rabino Bejaye, queremos servir a Hashem, pero solo en base a lo que nos da. Como si Él no está a cargo. We're just gonna like you por lo que me das. Y entonces en estos 9 psukim, si los hubiéramos leído en hebreo, hubiéramos visto que el nombre Elohim, que es el nombre de la justicia y el nombre que se usó principalmente en la creación, no está mencionado en estos 9 psukim. Está mencionado el nombre de Hashem, de Yud y Hei y Vav y Hei, el nombre esencial de Hashem. Porque Hashem los quiso castigar con el mismo nombre que ellos querían alabar y servir y excluirlo a él. O sea, aquí como que estaban tratando de disminuir la importancia de Hashem eh, y servirse a sí mismos y solamente lo que recibían de Hashem es lo que querían apreciar. Eso es otra opinión de Rabino Bejaye. Luego, la Gemara en Sanhedrin misma, la Gemara trae 3 opiniones. Entonces aquí viene 3 por 1. En una discusión en Sanhedrin, en la página 109b, dice, en la yeshiva de Rabbi Shila enseñaron que la torre la construyeron con la intención de subir hachas. Querían subir hachas para perforar el cielo, drenar el agua y no permitir que haya otro diluvio.
No sé si es que no sabían mucho de cómo funciona el clima, pero eso es la opinión que trajeron allí. Rabbi Yirmiyahu ben Elazar dijo no. En verdad, aunque era un solo grupo, habían tres planes distintos. Había un grupo que quería vivir arriba de la torre para estar protegido de otro diluvio. Ya, si vivimos suficientemente alto, el diluvio no llega hasta allá. Otro grupo quería subir arriba de la torre para hacer un ídolo y servir idolatría. Y un tercer grupo quería subir hasta arriba para estar suficientemente arriba como para pelear contra Shem. Eso es lo que dijo Rabbi Yirmia, que los tres grupos estaban mezclados. Y Rabbi Natán, que es la tercera opinión que trae la Gemara, es que no, ellos solamente querían hacer idolatría, querían poner un ídolo arriba y querían hacer idolatría. Lo mismo dice el Talmud Yerushalmi, que querían hacer idolatría y pelear contra Shem. Em, y lo mismo dice Rabbi Obadiah de Seforno, un rabino de los 1500, que también querían usar idolatría allá arriba. El Maharal de Praga, esta es la décima opinión, el Maharal de Praga, que vivió en los 1500 en la ciudad de Praga, dijo algo parecido a Rashi. Dijo que los habitantes veían el diluvio como un suceso natural que va a ocurrir de nuevo. It's gonna happen again. Y querían salvarse o de alguna forma modificar los patrones del clima para que no vuelva a pasar. Entonces, una opinión similar mezclada de lo que hemos visto. Y el Netziv, la última opinión que vamos a ver, aparte de la del Alter Rebbe, dijo que el Netziv, que vivió en los 1800 en Berlín, que ellos querían crear una sociedad utópica y homogénea, que viviera todo el mundo dentro de la torre. Y la torre serviría como una forma de controlar para que todo el mundo tenga que pensar igual. Pero al final, ¿qué va a pasar si estás obligando a todo el mundo a pensar igual? Se va a convertir en una tiranía, se va a convertir en algo que no va a ser positivo, entonces Hashem los dispersó. Esta otra opinión. Ninguna de estas opiniones, todas válidas, todas parte de las 70 formas de ver la Torá, por lo menos a mí, no me dicen, esta es la opinión, esta es la razón que Hashem dijo que esto no podía pasar, que tenía que meter la mano, tenía que interrumpirlo, tenía que cambiar los idiomas. No sé, habían otras formas de lograrlo, quizás no iban a lograr construir la torre, no sé, habían otras cosas que podía haber hecho Hashem, no era tan grave ninguna de estas razones por sí solo. Y por eso ahora vamos a analizar la del Alter Rebbe. Esta sí va a ser un poquito más larga y un poquito más trabajada y en algunas partes un poquito más esotérica. ¿Sí? ¿Estás listo para volar un poquito, Alain? Si no, toma Red Bull. Listos. No, no tomes Red Bull que no es kasher. Ok. Dice el Alter Rebbe en su libro Likutei Torah, en donde analiza toda la historia de Babel. Dice, si leemos otra vez el sexto pasuk, vamos a ir de vuelta a los psukim. Dice, Vayomer Hashem hen am echad besafá echad de Julam. Dijo Hashem, aquí tenés un pueblo con un idioma, vesea Hilam la azot, y esto es lo que van a hacer. La implicación de esa frase es como que son un pueblo con un idioma, pueden hacer lo que quieran. They could achieve whatever they want. The, the sky is not the limit. Porque si the sky is the limit, ok, entonces hagamos la torre. Pueden hacer lo que quieran. Como que ese pasuk implica, señores, no hay límite de lo que ustedes pueden lograr. Pero ¿acaso ellos van a poder hacer algo que Hashem no quiera que se logre, Hasbe Shalom? Porque si realmente no hay límite de lo que puedan lograr, hasta el punto que Hashem se pone nervioso, entre comillas, y dice, tengo que intervenir. Porque si no intervengo, ay, papá, algo va a pasar. Pero ¿acaso me pueden hacer algo que Hashem no quiera, Hasbe Shalom? Entonces, ¿cuál es el propósito de la torre? Pregunta el Alter Rebbe. El Alter Rebbe trae una idea de Rav Chaim Vital. Rav Chaim Vital era el alumno principal del Arizal y el que escribió todas las enseñanzas del Arizal en Tzfat. Rav Chaim Vital dice que la generación de Babel querían bajar o hacer fluir vitalidad divina, hacer fluir bendiciones de prosperidad, hacer fluir bendiciones de tranquilidad, usando los nombres de Hashem sin merecer estas bendiciones. Again.
Ellos querían obtener todo un beneficio de Hashem, pero sin merecerlo. Ya vamos a entender más qué significa, pero esto ya contiene la respuesta. Dice, contrario a lo que quizás pudimos intuir por alguna de las otras opiniones, la generación de la dispersión, la generación de Babel, no eran ningunos tontos. Tenían un gran conocimiento de Hashem, de Kabbalah, de mística, y querían usar este conocimiento para garantizar su éxito y su prosperidad. ¿No? Como esos que te dicen, ay, haces estas tres cosas y te garantizo que haces $1.000.000, ¿no? Y te venden una bobería en YouTube, te cobran $10 y ahí quedaste, ¿no? El que cae. Dice, esta gente tenía una forma, una fórmula, perdón, para lograr éxito y prosperidad garantizado. ¿Por qué? Porque tenían un alto conocimiento de mística, de Kabbalah y de Hashem. Dice, lo normal es que tú tienes que servir a Hashem. ¿Qué significa servir a Hashem? Cumplir sus mitzvot, estudiar su Torah, etcétera, cumplir lo que Hashem quiere que tú hagas. En ese momento no había la Torah, pero estaban las 7 mitzvot de Noah, las 7 mitzvot de Noé. Entonces, típicamente tienes que servir a Hashem y hacer su voluntad, y ese es el prerequisito para recibir las bendiciones de Hashem. Pero ellos querían hacer un loophole. ¿Cómo se dice loophole en español? Una trampa, pero bueno, en inglés suena mejor, un loophole. Ellos querían hacer un loophole. ¿Cómo? Atajo. Un atajo. También, un atajo. Un loophole para bypassear el prerequisito de tener que servir a Shem, pero igual obtener el beneficio. Me quiero saltar la cola y que me den lo que tengo que recibir y yo no tuve que hacer ningún esfuerzo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Algunos estarán diciendo, ¿dónde me anoto? Dame el secreto. Maybe vamos a revelar ese secreto ahora. We'll see how you guys use it. Ok, para entender esto, we're going to go a little deeper. El Arizal enseña en sus enseñanzas que los nombres de Hashem, sabemos que Hashem tiene distintos nombres, Elohim, Kel, Shakai, o déjame decirlos bien, Elohim, El, Shaddai, Adonai, etcétera. Lo estoy diciendo bien para que, por si acaso alguien está escuchando, que entienda lo que estoy diciendo. Y que cada uno de esos nombres se alinea con una de las 10 sefirot. Entonces sabemos que la sefirá de Gesed está alineada al nombre de El, y la sefirá de Geburah está alineada al nombre de Elohim, y la sefirá de Tiferet está alineada al nombre de Hashem, el nombre principal de Yud y Hei, Vav y Hei, etc. Sabiendo que Gesed es la sefirá de la bondad, de dar, Geburah es la sefirá de restringir, de no dar, y Tiferet es la armonía entre dar y no dar, como vamos a analizar very, very soon. Y explica también el Arizal que cada una de estas 10 sefirot está compuesta de Or y Keili. Or es luz, Keili es recipiente. Tienes un recipiente que tiene luz. La luz es la misma en todos los recipientes, pero el recipiente, siendo distinto, genera una sefirá distinta. ¿Ok? Entonces es el recipiente que ocasiona que esa luz, esta sea Gesed, o esta sea Geburah, o esta sea Tiferet, o esta sea Netzach, o Hod, o Yesod, o Malhut, o lo que sea. El nombre de Hashem, Yud y Hei y Vav y Hei, que es el nombre esencial, es la luz, es el or de todos los recipientes, de todos los kelim. ¿Cuál es la gran ventaja de la sefirá de Tiferet, de la tercera sefirá emocional? Que tanto su luz como su recipiente son del nombre de Hashem, de Yud y Hei y Vav y Hei. Ok, pero ¿y por qué? ¿Por qué la sefirá de Tiferet tiene eso tan especial? Y vale la pena mencionar, para los que recuerdan los shurim de la Amidá que hicimos hace muchos años, y si no, lo estoy haciendo ahorita en inglés en la sinagoga. Los que a veces llegan y me escuchan hablando, estoy haciendo estos shurim, donde estamos analizando la Amidá paso a paso y vemos cómo hay sefirot también alineadas con cada verajá de la Amidá. Y vemos que cada verajá de la Amidá, cada bendición de la Amidá está trayendo flujos de divinidad, de beneficio, de parnasá, de salud, de lo que sea, hacia abajo. Y cada uno de esos beneficios depende de una sefirá.
Entonces casi como que tenemos un tablerito de control con 10 botones. Ah, necesito plata, déjame apretar el botón de Parnasá, pum, el botoncito de Refuá, el botoncito no sé qué. Y pareciera que el botón de Tiferet es el más poderoso. ¿Por qué? Para entender la ventaja de Tiferet, tenemos que entender otra cosa primero. ¿Ok? Entonces, pongamos pausa a lo de Tiferet y vamos a entender otra cosa primero and we're going to come back to it. Cuando Hashem creó el mundo, Él lo creó, si estamos simplificando muchísimo, a dos pasos. Primero creó el mundo de una forma caótica, que se llama el mundo de Tohu, y luego creó el mundo de forma ordenada, que se llama el mundo de Tikkun. Significa caos y Tikkun significa literalmente arreglado. También se les conocen como los mundos de Berudim y Nekudim, conjunto de puntos o puntos. Ya vamos a ver cómo eso se entiende. El mundo de Tikkun, el mundo arreglado, se refiere a todos los mundos espirituales que explica la Kabbalah, explica el Tanya, que existen: el mundo de Atzilut, el mundo de Beriyah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiah, que son mundos ordenados, tienen una estructura, la Sefirot funcionan de esta forma, todo está muy bien estructurado, todo está completamente ordenado. Ese es el mundo de Tikkun o el mundo de el conjunto de puntos. Pero luego está el mundo de Tohu que vino antes, que se creó antes, pero terminó destruyéndose, como vamos a ver. Ese mundo también tenía las 10 Sefirot, pero no había un orden. Las Sefirot eran extremadamente poderosas. Y dice que eran tan poderosas que cada una jalaba para su lado. Y eran tan poderosas que terminó ocurriendo una explosión mística que se conoce en la mística como Shvirata Kelim, el rompimiento de los recipientes, porque la luz era tan fuerte que se desbordó y se explotaron los recipientes. Uy, casi tumbo el libro. Casi hago un desastre aquí de tohu, un caos. Y luego de la explosión del mundo de tohu surge el mundo de Tikkun. Ok, entonces tenemos una sefirot en tohu que eran demasiado intensas y al ser tan intensas no podían trabajar juntos. O sea, tienes un equipo de trabajo y si tienes dos personas muy intensas, no, solo puede haber un líder. No pueden haber dos líderes, no pueden haber dos caciques. Y entonces eso se explotó. La intensidad de la sefirá de Gesed le impedía trabajar con la sefirá de Geburá y así sucesivamente. Y entonces las sefirot no lograban juntarse, no lograban formar un conjunto. Y si recordamos lo que hacemos en los 49 días del Homer, los 49 días del Homer hablamos de la mezcla de sefirot. Si lees el texto que se lee cuando se cuenta cada día del Homer, se habla de que el primer día es Gesed con Gesed, el segundo día es Gesed con Geburah, el tercer día es Gesed con Tiferet, y así sucesivamente. O sea que se mezclan. Una mezcla, si hablamos de las sefirot emocionales, son 7 por 7, 49 posibilidades de mezcla. En el mundo de todos no había forma de mezclarse. No había forma de calmar o apaciguar la fuerza. Y entonces se terminan rompiendo los Keilim, se destruye Tohu y la luz de Tohu intensa se dispersa por todos lados. Y dicen que de ahí viene la clipá, de ahí viene, entre comillas, las fuerzas negativas, que nuestro trabajo en el mundo es rescatar, al usar el mundo para bien, al usar las cosas para bien, rescatar las chispas o la luz que había en Tohu y regresarla a la divinidad. Y por eso Tohu se llama puntos, porque cada punto está por separado, mientras que Tikkun se llama conjunto de puntos, porque se trabaja en conjunto. ¿Ok? Entonces, si no entendiste nada de esto, solo tienes que saber que en Tohu no había unión, sino solo separación, y en Tikkun hay unión y coordinación, comunicación. Ok. Y esto nos va a ayudar a ver la ventaja de Tiferet. Pero antes de ver la ventaja de Tiferet, perdón, para traer un ejemplo más y quizás ayudar un poquito a entender esta idea de Tohu. Todos tenemos un ego, todos tenemos un self-worth, todos sentimos que somos o valemos algo.
y tenemos un valor intrínseco. Y quizás de vez en cuando, sin querer o queriendo, nos sentimos superiores a alguien que está al lado nuestro. Sentimos que, no, yo valgo más, yo soy más importante, yo hago más, yo... Y mientras más ego, más sientes esto. Y mientras más sientes esto, más difícil es de relacionarte con los demás. Mientras más estás en tohu, mientras más están en esa intensidad de que yo soy el que valgo, más difícil es juntarte con los demás. Va a ser imposible juntarte con nadie. Y eventualmente el ego se convierte en tan grande y estás absorbido tanto en ti mismo que puede causar que se rompan tus recipientes y terminas con problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera. Incluso el Baal Shem Tov decía de que muchos problemas psicológicos, psiquiátricos se resuelven con lo contrario del ego, con la sublimación del ego o lo que se conoce en Hasidut como bitul, nulificación. Entonces, esto es un ejemplo de que esto que pasa, que describí en Tohu, también nos pasa a nosotros en nuestras vidas. Si no tenemos cuidado de, de cómo controlamos nuestro ego. Pero ok, Tohu, las Sefirot no se unían, Tikkun sí se unen. ¿Cómo eso nos ayuda a entender la ventaja de Tiferet, que dijimos es el botón más grande que permite bajar más flujos divinos de arriba a abajo? Porque Tiferet es el líder de la incorporación entre las Sefirot, el líder de la unión, el líder que permite que haya unión entre una Sefirá y otra Sefirá. El líder que fusiona las dos Sefirot emocionales principales que son Gesed y Geburah, dar y restringir. Y de alguna forma, la Sefirá de Tiferet es la que le da la estabilidad estructural a todo el mundo de Tikkun. Entonces, Gesed, por ejemplo, lo podemos ver como un filántropo que le da dinero a todo el mundo, sin revisar lo merecen, no lo merecen, si son pobres, si son ricos, si son buenos, si son malos, si va a usar esa plata para comer o la va a usar para drogarse. Imagínense un filántropo que ¿quieres plata? Toma, 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 toma. Eso es Gesed. Geburá es como un hombre rico, avaro, pichirre, que está, no, yo no quiero dar, yo no quiero dar, que encuentra cualquier excusa para restringir. Y Tiferet es el balance, que trata de balancear ambas ideas. Le voy a dar a los necesitados, le voy a dar a los que se esfuerzan, le doy a dar a los que realmente lo necesitan. Incluso aunque sean ricos, puede ser que tengan necesidades, porque hay personas ricas. La Gemara habla de que si tienes una persona rica que perdió mucha plata, ya no puede tener los placeres que típicamente tenía, puede requerir que sea tratado como un necesitado. Y no le da a aquellos que piden por flojera. Entonces, Tiferet mezcla Gesed y Gevurah. No vamos a darle a todo el mundo, vamos a tener misericordia, vamos a ayudar a los necesitados, pero hay ciertos que nos conviene no ayudarlos. Entonces, Tiferet es la fuerza principal de la unión y la coordinación y la mezcla y la comunicación entre Sefirot. Teniendo esto en cuenta, dice, bueno, ¿para qué todo este cuento sefirótico? Porque queremos entender lo que estaban pensando la gente que estaba en la Torre de Babel, como lo está explicando el Alter Rebbe. Teniendo todo esto en cuenta, estamos llegando ya al- a la explicación final del Alter Rebbe. En el mundo normal de Tikkun, en el mundo, en las reglas normales, tú quieres recibir, tienes que merecerlo. Entonces, tú quieres recibir de Hashem, ok, tienes que servir a Hashem, tienes que hacer mitzvot, tienes que hacer tus obligaciones, tienes que cumplir tu parte, tienes que seguir la voluntad de Hashem y nulificar tus deseos frente a Hashem y ok, Hashem va a entregar, Hashem va a darte. Pero si yo no quiero tener limitaciones y no quiero nulificarme y no quiero tener que hacer un montón de cosas y un montón de mitzvot y un montón de trabajo y un montón de esfuerzo, los sabios, por llamarlo de alguna forma, de Babel, en ese momento, descubrieron el loophole, descubrieron el truco, descubrieron la forma de obtener las bendiciones sin merecerlas, sin trabajo, sin los prerequisitos. Dice, ¿sabes qué? Nos vamos a convertir nosotros en la Sefirá de Tiferet.
nos vamos a convertir nosotros en unos agentes de coordinación, de unión, de comunicación. Nos vamos a nosotros convertir en un grupo de gente que vive en absoluta paz, en absoluta armonía, trabajando en equipo a la perfección. Y así vamos a poder acceder a la fuerza del nombre de Hashem y obtener todo directo sin ningún otro prerequisito. Si nosotros estamos unidos, si no Estados Unidos, si nosotros estamos unidos y hay paz entre nosotros, y hay coordinación, y hay comunicación, y hay entendimiento, y hay tolerancia, ese es el truco, chamo. Hacemos eso y se acabó. Vamos a hacer esta torre, va a ser una obra increíble, imposible de lograr sin toda esa coordinación. Y esa va a ser nuestra base de operaciones para tener nuestra armonía, para vivir juntos y tener este mega proyecto donde todo el mundo está aportando y todo el mundo se está garantizando las bendiciones. Y ¿sabes qué? No hace falta Tiferet, nosotros vamos a hacer la Sefirá de Tiferet, nosotros vamos a ser el agente unificador de todo. Y era claro que Hashem quiere que vivamos en paz y en armonía. No hay mayor felicidad para un padre que cuando sus hijos se llevan bien. Cuando sus hijos se llevan bien, ¿qué quieren? ¿Quieren ir al restaurante? Vamos al restaurante. Pero cuando se llevan mal, no quieres hacer nada con los niños en conjunto. Pero Hashem no quiere que hagamos esto en su contra, ¿no? ¿No? Que los niños tramen, nos vamos a juntar y vamos a hacer esto y entonces mami y papi nos van a tener que dar todo lo que queramos. Solamente porque vamos a hacer las paces, pero no vamos a hacer más nada. Solo que vamos a ser muy nice entre nosotros. Dice, no, that's not the idea. Esa no es la idea. No puedo permitir que esta gente, usando este loophole, dañe toda la creación. No puedo permitirlo. Y esto, tenés un pueblo con una, con un idioma. Y esto lo que van a hacer, uy, me van a hacer algo en contra de mí mismo. En contra de mí mismo, ¿por qué? Porque me van a obligar con mis propias reglas a darles todo lo que quieren, sin hacer ningún esfuerzo. O sea, no, me tengo que meter. Me tengo que meter y hacer un cambio. Me tengo que meter y hacer un cambio tan radical que los voy a dividir en 70. Voy a crear 70 idiomas. Hasta ese momento en la historia había un solo idioma. Nació Adán y nació Eva, nació Javá y hablaban la Shona Kodesh. Y ese es el único idioma que había. ¿Para qué va a hacer falta otro idioma? Pero Hashem dijo, no, no, necesito separar a esta gente, necesito que hayan grupos, porque si no, no están ellos haciendo el esfuerzo y trabajando por sus propios medios para elevar las chispas que están por todo el mundo. Necesito que cada persona haga su trabajo, porque si no, ¿para qué cree el mundo? ¿Para que estén de vacaciones en la torre, tomando sol? No sé qué se hace en Babel. No. Y después trae un ejemplo, y después tener un CEO, típico CEO de una empresa muy grande, y tiene varios hijos, y todos los hijos quieren ser el nuevo CEO, todos los hijos quieren ser el nuevo dirigente. Y le da mucho najes, le da mucho orgullo al papá que sus hijos todos trabajan en la empresa con armonía para el éxito del negocio, pero al descubrir que no, 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 están trabajando en armonía para sacarme a mí del negocio, para quitarme a mí del medio y ver y hacer lo que ellos quieran, entonces en ese momento el CEO los separa y le destruye su plan de lograr eso. Entonces la generación de la dispersión de Babel se unificó para sacar a Hashem de la ecuación. Nosotros vamos a hacer este proceso de unión y unificación, pero no lo vamos a servir y no lo vamos a enaltecer, no vamos a hacer nada. Pero imagínate por un segundo que nosotros siendo Amejad, un pueblo con un idioma, nos unamos y sirvamos la función de Tiferet, pero sin el plan de hacer trampa, sin el plan de vamos a recibir sin esfuerzo, sino todo lo contrario. Imagínate lo que puede lograr Am Israel entero si está completamente unido y unificado en su norte y en su objetivo. La única consecuencia de eso sería que llegaría Mashiach. Entonces, Lejaim, Lejaim, que tengamos Ahdut, que tengamos unión,
Tenemos que poder convivir, tenemos que poder ayudarnos, tenemos que poder relacionarnos con otros Yehudim que piensen distinto, que cumplan distinto, que voten distinto, ya sea en Israel, en Estados Unidos, en Nueva York. También tenemos que poder unirnos con ellos, que se vean distintos. Ahdut, tenemos que tener el Shalom Bait. Vale más el Shalom Bait que hacer que tu pareja, que tu pareja, no, que tu pareja crezca con fricción y obligándola. That's not the point. Ahdut, hay que tener ahdut con hermanos, con cuñados, con hermanas o con cuñadas, que a veces es lo más fácil es pelearse con los que están más cerca. Por la naturaleza a veces hay problemas, y especialmente cuando hay diferentes niveles en cumplimiento de Torah y Mitzvot. Hay que buscar tener ahdut. Y con esto creo que es el mensaje, con el fin, el fin teórico de la guerra, digamos así, porque está todavía aguantando. Eh, y no queremos hablar de el riesgo de ahora pelearnos entre nosotros, sino todo lo contrario, ver la oportunidad de ver lo que podemos seguir haciendo cuando Beyahad Nenatseach, cuando en conjunto llegamos a la victoria. Lejaim, lejaim. Amén. Ay, Tengo Any una questions? pregunta, Fritzo. Dígame. ¿Por qué quieren sustituir a Shem por eso? O sea, Los de ¿cuál fue la Babel. razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que detonó? No creían en Hashem. ¿Qué era lo que? Porque si estás sustituyendo algo que ya existe por otra cosa, no entiendo. No estás sustituyendo algo por otro, estás diciendo que vamos a quitar a Hashem de la ecuación, ¿Por qué? vamos a quitar las mitzvot, las obligaciones, el trabajo, en ese sentido, Ujú. y simplemente si estamos unidos, si estamos en paz, si estamos coordinados, Hashem nos va a tener que dar todo y no vamos a tener que hacer nada. No tienes que tener bitajón, no tienes que hacer nada, no tienes ni que trabajar y vas a tener todo. Ese fue el loophole que encontraron. Si hay una unión perfecta, pacífica, armoniosa, el papá lo tiene que premiar. El papá lo tiene que premiar. Cuando Ilan, Eitan y Andrea decían, se portaban todos bien, bueno, los querés llevar a Disney, los querés llevar a todos lados. Pero si alguno se portaba mal, no. Entonces, no voy a ir a Disney para que se peleen. No. ¿Se entiende o no? Sí, esta la sí, mamá está de acuerdo. La mamá está de acuerdo. Ok. Baruch Hashem. una pregunta, David, Dígame. que, como dicen, o sea, sí, una cosa que es lo que querían reemplazante. Lo que tú estás diciendo es que el Rebe decía, lo ideal era lo que ellos sí estaban buscando de esa unión perfecta, de esa hermandad, de esa cooperación, pero, ¿me entiendes? A través de eso servir a Dios. O sea, seguir haciendo mitzvot, seguir Correcto. haciendo todo eso. Lo que estaban buscando ellos era, ¿por qué hacemos eso? Ya no necesitamos lo otro. Correcto. Pero imagínate si nos juntamos y hacemos el bien. No nos Claro. juntamos para flojear y hacer trampa. Nos juntamos para hacer el bien. Claro. ¿Ya? Ujú. Se juntaron unos judíos y convirtieron un desierto en un oasis, ¿no? En Israel. Pero si luego se pelean, puede suceder lo contrario. Ok, we're good. Oiga, All right, guys, thank you very much. Nos vemos gracias, si Gracias, Dios Dani, Dani. quiere nuevamente. Oiga, la Gusto. semana mil que viene. gracias. Un abrazo. Hasta Abrazo, luego cuídense. todos. Buenas noches, Jodesh Tov. Joder, Un stop. abrazo.